En este video vamos a hacer una interpretación gráfica de la integral inferior y la integral superior de las sumas de Darboux o de Riemann para una función específica utilizando el programa GeoGebra. Vamos a ir paso a paso. La idea es que ustedes lo construyan también con guía en este video y al final pues hacemos una apreciación, como digo, con respecto a lo que consideramos la interpretación gráfica y numérica de la integral de Darboux o de Riemann. Comenzamos con introducir en la barra de entrada una función pues cualquiera, no sé, f de x igual a, se me ocurre, seno de x. Bueno, entonces pues el programa nos grafica inmediatamente la función seno de x. Aquí en esta parte de la vista gráfica voy a transformar un poco los ejes para ver de una manera más conocida la función seno de x. La pretensión, por ejemplo, acá va a ser en encontrar el área bajo la curva por integrales inferiores e integrales superiores de la función seno de x. El segundo paso es definir un punto sobre el eje de las x. Entonces aquí entre paréntesis sencillamente escribimos cualquier valor en el intervalo que hayamos seleccionado. Puede ser, como estamos trabajando la función trigonométrica, se me ocurre que escribamos pi quinceavos, o sí, pi doceavos mejor, coma 0. Ahora vamos a construir otro punto sobre el eje de las x. Entonces ese punto un poco más allá, no sé, cualquiera, 3,0. Ok. Con estos dos puntos nos vamos a definir, una semirrecta. La semirrecta que pasa por el punto A y por el punto B. Este punto B, pues para nuestra notación es mejor renombrarlo como C, ya que vamos a hacer la integral desde A hasta B. El punto B, que es el siguiente paso, vamos a definirlo sobre la semirrecta que en este momento hemos construido. Entonces, punto en objeto, nos acercamos acá, él nos va a dar la opción en la semirrecta A, ¿sí? Y vamos a tomar el punto B. Para definir el número de puntos que va a tener la partición, entonces definimos un deslizador. Ese deslizador le vamos a colocar el nombre de n, la partición de n puntos, en el intervalo de 1, una partición, hasta el número de particiones que queramos. Aquí voy a tomar 100 particiones y vamos a incrementarlas de 1 en 1. Este punto C, que lo utilizamos para la construcción, pues en este momento no lo voy a mostrar. Ok, ahora vamos a construir las sumas superiores, las sumas inferiores y la integral de esta función seno de x en el intervalo AB. Para construir la suma superior, en la barra de entrada vamos a digitar suma superior. Aquí aparece la guía. El protocolo nos dice que hay que dar el valor, el nombre de la función, en este caso es f, nuestra función es f. El valor inicial lo vamos a tomar
desde x, el valor de x del punto A, entonces x entre paréntesis del punto a x entre paréntesis del punto B. ¿Cuántos rectángulos? Pues el número de particiones, o de puntos más bien, de la partición que nosotros vayamos a tomar. Listo, aquí como ustedes se dan cuenta, el deslizador está en 1, pues obviamente está tomando una sola partición, o sea, todo el intervalo desde A hasta B. Ahora vamos a construir de manera análoga. Si se dieron cuenta, aquí apareció un numerito, que es la suma superior. Para guiarnos un poco vamos a renombrarla. Vamos a escribir S mayúscula, barra al piso, S minúscula, para que nos guíe, que este valor significa la suma superior. Vamos a calcular ahora la integral de la función f, cuyo valor inicial va a ser la abscisa del punto A y el valor final la abscisa del punto B. Bien, la abscisa del punto A y la abscisa del punto B. De igual manera, para guiarnos, entonces la renombramos. Escribámosle, i de integral. Este número va a significar la integral. Y vamos a quitar de acá los rótulos de lo que está apareciendo en este momento. La integral de A hasta B de la función seno de x va a valer 0,99. Por ahora la suma superior con un solo rectángulo es 0,99. Hagamos ahora la definición de la suma inferior. Entonces suma inferior, aquí está, de la función f, la abscisa en A como valor inicial, la abscisa en B como valor final y n como el número de puntos de la partición. La redefinimos como S mayúscula, barra al piso y minúscula, S inferior. Entonces aquí aparece el valor de la suma inferior, y estoy quitando pues los rótulos de cada una de ellas. Lo puedo hacer desde acá, hago clic derecho, sencillamente desactivo el rótulo de ellas, que ya nos venimos guiando aquí con estos valores. Hasta aquí, si queremos, podemos mover el deslizador y nos damos cuenta de cómo en la medida en que la partición va aumentando, los rectángulos se hacen cada vez más estrechos y se acerca la integral inferior a la integral superior. Es decir, que hasta aquí podemos hacer perfectamente la representación gráfica. Vamos a decrecer en esta parte. Pero también queremos insistir en la representación numérica. Si ustedes lo prefieren, también pueden correr el punto B, porque pues está en la semirrecta. No solamente para funciones monótonas estrictamente crecientes, sino también aquí hay un cambio de monotonía. Y mirar qué es lo que sucede. Entonces pues obviamente aquí tenemos, en la medida que aumente la partición, los puntos de la partición, las integrales inferiores y superiores tienden a acercarse a cualquier diferencia. Para hacer el análisis numérico vamos a introducir ciertos valores, por ejemplo, de la abscisa de A, de la abscisa de B y de los valores de estas integrales, que posteriormente vamos a analizar en una hoja de cálculo. Para la abscisa de A, entonces insertamos un texto. Aquí por estilo, voy a seleccionar la fórmula como si estuviera en látex y escribo entre comillas que A minúscula para nosotros va
a ser igual, y por fuera de las comillas, al valor de la abscisa en A. Entonces escribo el protocolo más, entre paréntesis, el valor de la abscisa del punto A. Ok, pues aquí apareció. Valor de la abscisa en este momento aproximado a 2 cifras decimales es 0.26. Hacemos lo propio para el punto B, la abscisa del punto B. Entonces, entre comillas, B va a ser igual, y adicionamos entonces el valor de la abscisa del punto B. Para este caso es 2.6. Ubiquémoslo aquí cerca. También nos interesan los valores numéricos que va tomando la integral inferior y la integral superior y la misma integral. Entonces insertamos textos para cada uno de esos valores. Entonces insertamos texto. Vamos a llamar en este caso suma superior, la integral, las sumas superiores. Entonces, entre comillas, suma superior va a ser igual, y ahí lo que vamos a hacer es adicionar el valor que nosotros hemos llamado S sub S. Listo. Entonces aquí tenemos que la suma superior en este momento es de 2.34. Para la integral, lo mismo, insertamos texto. Entonces, entre comillas, insertamos integral y va a ser igual a, bueno, aquí no seleccioné fórmula látex, igual a, y entonces vamos a adicionarle el valor I, valores numéricos que corresponden ahí. Ok. Lo propio para la suma inferior. Entonces, entre comillas, suma inferior va a ser igual, y adicionamos entonces el valor S sub I. Perfecto. Miremos la variación al tomar el deslizador. Entonces, gráficamente nos estamos dando cuenta que los rectángulos se hacen cada vez más delgados y los valores de la suma superior y de la suma inferior, en el caso de la suma superior decrece, en el caso de la suma inferior crece, y nosotros pues obviamente tenemos como hipótesis que el límite de esa suma superior va a ser 1.82 y el límite de esta suma inferior 1.82. O desde Darboux, el inf de toda la sucesión, conjunto de valores de las sumas superiores, va a ser 1.82, y aquí el sub va a ser también 1.82. Al coincidir el inf de la suma superior con el sub de la suma inferior, tenemos que ese es el valor de la integral. Bueno, seguimos deslizando. Ustedes se pueden dar cuenta, espero que se fijen mientras yo muevo el deslizador en estos valores. A medida que vamos aumentando las particiones, se está cumpliendo lo que hemos dicho. Aquí pues obviamente, como las aproximaciones son a 2 cifras decimales, entre partición y partición pues se va haciendo un poco constante, pero aquí realmente está tomando es un valor aproximado. Para ver un poco más el contraste, he seleccionado diferentes colores para los valores de la suma inferior. En este caso la suma inferior lo tomé con un color cafecito. La suma superior lo tomé con un valor, aquí en propiedades del objeto, con un color azul. Y la integral pues sí la dejé en el color original.
Bueno, de la misma manera entonces la superior aquí, vamos a darle el color que hemos seleccionado, y la inferior de la misma manera el color que hemos seleccionado. Listo, perfecto. Ahora vamos a analizar los valores de estas sucesiones. Para eso vamos a seleccionar la vista hoja de cálculo que aparece aquí. Hacemos clic en la gráfica, correrlo un poquito más hacia acá para que se pueda percibir tanto la parte numérica como la parte gráfica al mismo tiempo. Bueno, ahora voy a seleccionar la suma superior, clic derecho y selecciono registro en hoja de cálculo. Entonces me aparecerá aquí que la fila inicial es en la fila 1 y el límite de la fila, yo tengo 100 particiones, voy a hacer un poco más, voy a poner 200 en el límite, sencillamente cierro. La suma inferior, hago lo propio, registro en la hoja de cálculo, fila inicial también va a ser en 1 y el límite pues lo dejo 200, esto es por exagerar un poco. Ok, listo. Ahora voy a percatarme que en este caso las particiones estén en el mínimo valor. Y ahora voy a ir cambiando el valor de las particiones. Ustedes se dan cuenta, aquí está, ya cuando cambió a 2, cambió la suma superior y la suma inferior. Y voy a registrar esos valores. Entonces, los voy a llevar hasta los 100 puntos de la partición. Bien, voy a aprovechar estos datos para hacerle un análisis estadístico muy básico. Selecciono todas las celdas y ahora aquí analizamos una variable. Vamos a analizar. Aquí tenemos, vamos a tomar varios valores y no lo vamos a hacer por histograma, hagámoslo más bien por gráfico de barras. ¿Por qué? Ustedes pueden detectar lo siguiente, esto es supremamente importantísimo. Démonos cuenta que cuando se tomaron todos estos valores de las sumas superiores y de las sumas inferiores, miren la tendencia. Estos son los valores de las sumas inferiores en la medida que íbamos aumentando la partición. Y estas son las frecuencias de esos valores. Si se dan cuenta, estos valores se acumulan cerca de un valor específico. Lo mismo los valores, en este caso, de las sumas superiores, las cuales ahora van decreciendo en la medida que el número de particiones aumenta. También se acumulan en un valor. Queda como en un sándwich, como en un emparedado, ese valor. Y ese valor es precisamente, en este caso, una aproximación de 1.82, que es la que queda entre los dos valores de las sumas superiores e inferiores. Eso quiere decir que el sub de este valor, de los valores que corresponden a las sucesiones de las sumas inferiores, y el int de la sucesión de la suma de las sumas inferiores, de los valores, sucesión de los valores de las sumas inferiores, van a coincidir en un punto. Y ese punto va a ser la integral de esta función. Por eso es tan importante hacer esta interpretación numérica de lo que estábamos viendo aquí en la parte gráfica. Bueno, la intención es sencillamente utilizar el programa GeoGebra en este caso para mirar las interpretaciones, como decíamos, gráficas, en este caso, numéricas, en este caso, y pues ya la parte analítica viene dada por la teoría que hemos venido estudiando.